Saludo a toda la gente de Reino en todas las naciones y especialmente a las mujeres sabias. Estoy en esta serie La mujer sabia edifica su casa y con el propósito de recordar esencia y naturaleza de propósito. Y este mensaje está dedicado a todas las mujeres sabias en cualquier lugar del mundo que han podido superar el reto de vivir con un hombre necio, insensato e insolente y de mala conducta. Y esta es la segunda parte de la historia de la vida de Abigail. Abigail representa fuente de alegría y representa a esa iglesia entendida, a esa iglesia sabia que usa la sabiduría para edificar, para transformar, para recordar y para dirigir destinos de naciones. Por eso entonces hoy tengo este honor supremo de dirigirme a ustedes, de compartir en esta exposición en el tema de la mujer sabia edifica. Y le hablo a todas las mujeres que han superado el flagelo de vivir con un hombre necio y han llegado a su posición de privilegio que Dios les ha dado. Me gozo de compartir con ustedes y estoy invitando a hombres y mujeres de todas las naciones a una charla que nosotros hacemos los jueves de la mujer en la mente de Dios, tomando de estas enseñanzas sabias del Señor. Y puedes acceder cada 8 días, el jueves, a un mensaje de Zoom que nosotros estamos haciendo con mujeres de todo el mundo en esta edificación de, de dones, de talentos, de habilidades, de llamado, de oficio, de vocación, de naturaleza. 814-3557-2465. A esa dirección del Zoom. Eso es un Zoom que nosotros hacemos cada jueves de 7 a 8 de la noche. Cada jueves, cada 8 días. Y tú puedes asistir y puedes invitar a cualquier persona que esté interesada en esta temática de empoderamiento, de fortalecimiento, de identidad de la mujer en el mundo, teniendo en cuenta que hemos vivido a través de la historia el ataque sin misericordia del machismo sobre las mujeres en el mundo entero y sobre los niños. Por eso la violencia intrafamiliar es un flagelo que crece en el mundo entero y no tiene clase social, no tiene rango de estrato, no tiene posición económica. Desde el estrato 0 hasta el estrato 20, los seres humanos tienen, desarrollamos a veces conductas salvajes, y especialmente en contra de la mujer y en contra de los hijos. Y usted oye las noticias todos los días, los feminicidios, la violencia, los hogares violentos, relaciones tóxicas. Y como Dios hizo un modelo de familia, un diseño de familia perfecto, un hombre, una mujer, y ellos nacieron para transformar destinos de naciones, para transformar destinos de generaciones, para dejar un legado de calidad de vida, para mostrar lo que es el modelo y el diseño original del hogar. Pero cuando no se tiene diseño divino, cuando no se conoce identidad, entonces los seres humanos nos comportamos como salvajes. Y yo siempre lo he dicho, que la mujer es una obra de arte de la maravillosa gracia de Dios, pero la sociedad moderna y la sociedad de todos los tiempos después de Adán, de la muerte de Adán, convirtió a la mujer en un objeto de uso y de abuso. Y desde ese entonces hemos visto cómo la violencia en contra de la mujer se da en todas las formas, violencia de todo tipo, y la mujer es el objetivo militar en manos de aquellos hombres que no entienden su identidad y que la ven a ella como un objeto de uso y abuso, con el propósito de recordar la identidad, lo que Dios tenía en mente cuando creó la mujer. Precisamente cuando Dios crea a la mujer, Dios tenía en mente la iglesia. Y cuando crea al hombre, Dios tenía en mente a Cristo, que quiere decir que ese hombre iba a ser un modelo de Cristo y esa mujer iba a ser un modelo de la iglesia. Ese es el misterio escondido, el grande misterio cuando Pablo habla de Cristo y la iglesia. Entonces, Dios
pone un modelo en un hombre, Adán, y en una mujer, Eva, y este es el primer modelo de familia, el modelo original, y ese hombre representaba a Cristo y esa mujer representaba a la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la mujer, estamos hablando de esa iglesia virgen, de esa pura, de esa santa, de esa perfecta, de esa completa, de esa amada, de esa elegida, la que Él santificó, la que Él justificó, la que Él glorificó, la que Él llenó de su gracia. Y, y como esa iglesia es la esposa de Cristo, entonces la mujer es la esposa del varón y debe tener ese patrón, ese modelo de la iglesia. Por eso vamos a tomar una mujer en esta segunda fase. Esta es la segunda enseñanza de la mujer sabia edifica, tomando una mujer que se llama Abigail en el primera de Samuel capítulo 25, y esta mujer Abigail explicamos en la primera enseñanza que significa fuente de alegría, pero es una mujer que es una fuente de alegría, pero vive con un hombre que es una fuente de amargura. Es un contraste impresionante. Ella es una fuente de alegría y el esposo es una fuente de amargura. Entonces quiero leer en el capítulo 25 de 1 Samuel, leer este contraste, pero precisamente por eso digo que este mensaje es un homenaje a todas aquellas mujeres sabias que lograron superar el flagelo de vivir con un hombre insolente y amargado, con una fuente de amargura. Dice aquí en 1 Samuel, en el capítulo 25, dice en el 2, había en Mahón un hombre muy rico, ¿sí? Que, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaban en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa, Abigail, era una mujer bella e inteligente. Yo hoy me dirijo a las mujeres bellas e inteligentes, pero no porque yo diga bella e inteligente. El que dice esta expresión de esta riqueza literaria es Dios. Bella e inteligente. En la Reina Valera, porque aquí estoy leyendo Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera dice de buen entendimiento. Dice aquí, y era, sí, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento. Fíjate, la riqueza, la esencia, la pureza de esa fuente de alegría, de sí, era mujer de buen entendimiento, es decir, exalta una cualidad entendida, inteligente, sabia, prudente, que sabía manejar destinos de naciones, que sabía orientar destinos de naciones y destinos de generaciones, porque sus decisiones iban a marcar un legado a las generaciones futuras. Porque esta historia se escribe años atrás, siglos atrás, pero que nosotros ahora vamos a recordar que era una faceta de la iglesia, como mujer, como la esposa de Cristo, pero que estaba representada en personas y que Dios fue mostrando en el tiempo esta faceta. Y era aquella mujer de buen entendimiento, sí, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Entendimiento interno y hermosura externa. Sabiduría interna y belleza externa. Y acá lo dice así. Era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Es un contraste, agua y aceite. Ella una fuente de alegría, él una fuente de amargura. Ella entendida, él un necio, insolente, grosero, altivo. El nombre de él representaba la naturaleza de su conducta, es decir, su nombre lo enlazaba con la insolencia y con la mala conducta, de mal comportamiento, agresivo. Y cuando definimos los sinónimos del nombre Nabal, los sinónimos del significado, y es necio, torpe, realmente impresionante, pero realmente Dios es maravilloso y no importa en qué condición, con qué hayas, pero Dios te va a llevar al final a la excelencia. Dios te va a conectar con un hombre de reino. Y precisamente en Abigail nosotros estábamos mirando que ella representa a todas aquellas mujeres que en todo el mundo, siendo sabias, escogen vivir con un hombre necio,
que las hace vivir como esclava, habiendo nacido para vivir con un rey que les otorgaría disfrutar la plenitud de la libertad integral. Esta es esa mujer. Quiero recordarte un poquito de lo que significa este nombre Nabal, porque ya te expliqué que Abigail, fuente de alegría, ¿sí? Fuente de alegría, del gozo del Padre. El Padre salta de júbilo, ella fuente de alegría, mientras que Nabal significa insensato, ¿sí? La noción de insensato deriva del vocablo insensatus. Hace referencia a la ausencia de sensatez, es decir, falta de buen juicio, falta de prudencia, falta de sabiduría, inconsciente, irresponsable, irreflexivo, ligero, tonto, necio, disparatado, absurdo, sin sentido. Ese es el nombre de Nabal, mientras que Abigail es otra cosa. Yo los invito a que ustedes lean la historia de 1 Samuel capítulo 25 y yo quiero hacer un resumen, sintetizar un resumen para explicar la decisión que ella tomó. Este hombre hacendado tenía sus trabajadores, sus rebaños de ganado estaban en el campo, David los cuida con sus soldados, pero una vez que David tiene necesidad, tienen hambre, el pueblo le mandan a decir a Nabal que les dé una ayuda de comida para ellos poder saciar el hambre que tenía, pero este hombre se niega de quererles atender y David se enoja, se enfurece y decide cometer un acto de barbarie contra toda esa hacienda y contra toda esa gente. Y en ese escenario es que aparece Abigail como la mujer mansa, la mujer sabia, la mujer inteligente, que frena al rey, que le hace recordar al rey su identidad, que hace el discurso poético, profético, con sentido profético más completo en la historia. La mujer que pudo hablar de una manera contundente al rey, la mujer sabia edifica. Es decir, la blanda respuesta quita la ira y ella venció con el bien el mal, porque el mal estaba determinado de parte de David para hacer una destrucción masiva, pero ella con el bien venció, desarmó completamente a David para inducirlo a que recordara su identidad, que era un rey con nombramiento, que había sido elegido rey, que no se comportara como un salvaje, que no fuera necio, que no fuera insolente, que no fuera de mala conducta. Como ella ya venía con la experiencia de vivir con un hombre en esas características, tenía la capacidad de actuar con entendimiento y con inteligencia. Por eso entonces cuando David va en esa postura, ella va y completamente lo desarma, completamente lo orienta, completamente le habla a su espíritu, le recuerda su identidad y lo conecta. Este tipo de mujer es que el mundo necesita. En medio de esta violencia donde la mujer se iguala con el hombre, donde la mujer empieza, no, tú eres sabia mujer, usa la sabiduría de Dios, no use la fuerza, no use el ejército, usa el espíritu. Por eso mi clamor y por eso mi anhelo y por eso esta temática. Lo que Dios tenía en mente la mujer no era una mujer que se iguala a pelear con el hombre, no que usa un lenguaje sucio, sino que usa la sabiduría de Dios para desarmar, la sabiduría de Dios para transformar, la sabiduría de Dios para dejar un legado, la sabiduría de Dios para saberse conducir en medio de situaciones tormentosas, situaciones difíciles. Esta Abigail es una muestra de la gracia de Dios en la historia. Es una corona, es una joya, es una piedra preciosa de una mujer entendida, que sabe manejar los asuntos complejos con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento. Y por eso me dirijo a las mujeres, por eso estamos recordándole, mujer, para que tú no te iguales, para que tú aprendas a conocer a los hombres insolentes, para que aprendas a conocer a los hombres de mala conducta, porque Dios te diseñó para proyectar destino de naciones, para educar hombres y mujeres. Por eso Dios le dio a la mujer 3 nombres en el caso de Génesis capítulo 1 y 2. El primer nombre
le puso fue Adán, o sea, es dignidad espiritual con Cristo. El segundo nombre que le puso fue varona, es decir, ayuda idónea perfecta para el hombre. Y el tercer nombre que le puso fue Eva, que significa madre de todos los vivientes. Dice coheredora de la gracia de la vida. Es decir, que esas facultades que tiene la mujer son únicas, son especiales. La mujer no es un objeto, la mujer no es un estorbo, la mujer no es una esclava, la mujer es una representante de Cristo en la iglesia, con inteligencia, con capacidad para ser ayuda idónea y con la gracia para ser coheredera de la gracia de la vida. Es decir, por medio de una mujer es que nacen todos los seres humanos. A ella le dieron la facultad de ser coheredera de la gracia de la vida. Si no interviene una mujer, no hay vida. Entonces, ustedes son dadoras de vida, ustedes son ayuda idónea, ustedes son inteligentes, sabias y bellas. No se comporten como salvajes, no se igualen con los hombres a pelear con un lenguaje sucio, usen la sabiduría, recurran a la fuente de vida, a la inteligencia de Dios. Por eso entonces esta serie La mujer en la mente de Dios, ahora estamos compartiendo La mujer sabia edifica. Te invitamos siempre para que participes y recuerdes tu origen, que recuerdes tu identidad, que recuerdes la postura inteligente. Por eso esta Abigail representa esa mujer. Y quiero hacer dos facetas de la vida de Abigail, el antes de Abigail y el después, ¿sí? Y como en la primera enseñanza leímos toda la historia, hoy yo no la voy a leer, solamente la menciono resumida, porque te corresponde ver el primer mensaje, La mujer sabia edifica, esta es la segunda parte. Y bueno, como tú eres una persona aplicada, espero que lo puedas leer con dedicación y vas a poder. Entonces vamos a hacer el contraste entre el antes de Abigail encontrarse con David, antes de desarrollar su papel estelar, su misión en la vida, en hacer la obra de arte para la que fue diseñada, y el después. Cómo estaba antes, cómo vivía antes, en qué condiciones y cómo vivía después que tuvo una visita real. Porque la circunstancia de David a ir a cometer un daño en la hacienda donde vivía esta mujer fue su encuentro con la fuente de la vida, con el reino, con lo de arriba, con lo celestial, con lo eterno. Y ese momento, como le tocó a Esther, el momento estelar para el que había nacido, para salvar generaciones, para dejar un legado en la historia. Y cuando vamos mirando cada representación de cada mujer, era una faceta de la iglesia en la historia, que Dios las quiso ir mostrando gota a gota, pero que ahora en el nuevo pacto, la iglesia completa, la Virgen, la perfecta, el cuerpo, la congregación, los santos, y ya no es un lugar, somos nosotros. Entonces, estos eran representaciones, muestra representativa de la gracia de Dios en la historia, y nosotros somos esos beneficiarios que podemos conocer. Recuerda que estás invitado, invitado, y puedes invitar a cualquier persona que desees. No necesitas ningún protocolo especial, solamente el interés de conocer identidad, de conocer propósito, de conocer diseño y de poder honrar y alabar a Dios. Estás invitada al Zoom que nosotros hacemos cada jueves en el 814-3557-2465. Zoom, de 7 a 8 todos los jueves. La mujer en la mente de Dios. De ahí estamos compartiendo, en esa temática estamos compartiendo básicamente la enseñanza, la historia de la mujer en las naciones, en el tiempo. La mujer en la historia de las naciones. Es decir, cogiendo cada mujer y una dedicación, compartiendo, experimentando, disfrutando de esas riquezas inescrutables, de esa multiforme sabiduría, de esa inteligencia y esa sabiduría que proviene de Dios en Cristo. Y estás completamente invitado, invita a hombres, invita a mujeres, invita a amigos en cualquier lugar del mundo, y sobre todo en medio de una violencia tan desenfrenada, para que recuerdes tu origen. Si Abigail, ante la reacción de David, se hubiera comportado con la necedad del marido,
el desastre que se había vivido ahí era sin límite, derramamiento de sangre, muerte, destrucción, y seguramente hasta ella misma iba a perder la vida, porque David iba con un ejército de 400 hombres para destruir completamente la hacienda y matar a todo el que se encontrara allí. Ahora, esta era una mujer sabia, y por eso ella no operó con la sabiduría del marido, porque esa, la sabiduría del marido es una sabiduría terrenal, una sabiduría de un amargado, como lo dice Santiago, que la sabiduría terrenal es terrenal, animal y diabólica, lo dice Santiago 3, pero la sabiduría es pacífica, sin hipocresía, es mansa, es humilde, sabiduría. O sea, que esas dos sabidurías, pero Abigail operó con la sabiduría de arriba, la mujer sabia, que supo edificar, que supo manejar, que supo tratar, que supo hablar de una forma especial. Y nos deja un legado a hombres y mujeres de las naciones, porque estos mensajes son mensajes para mujeres que transforman hombres. Abigail transformó la vida de David. Y Abigail fue compensada con Dios con un hombre rey, porque ella nació para vivir con un rey, pero estaba viviendo con un esclavo, estaba viviendo con un amargado. Y ese fue el primer tiempo de su vida, pero el segundo tiempo ella estaba en el palacio. Entonces por eso quiero hacer este paralelo, para que tú sepas que lo que estás viviendo es una leve tribulación momentánea, porque al final es la gloria y la excelencia. Por eso el apóstol escribe, esta leve tribulación momentánea. Ahora, las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Tú no vas a poder comparar, porque tu vida hoy se parte en dos, antes y después. Porque a partir de hoy no será la misma. Recuperas tu identidad. Como lo dijo acá, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Y como lo dice aquí en esta versión, dice aquí, se llamaba Nabal, y dice, era una mujer bella, Abigail era una mujer bella e inteligente. Yo no sé si tú has oído con mucha frecuencia que los hombres hacen burlas, que las mujeres bellas son brutas, que son torpes. No, ese es un lenguaje sucio en el mundo. Eso es muy común en el mundo, pero en el reino la inteligencia está asociada a la belleza, y la belleza está asociada a la inteligencia, porque Dios la puso inteligente por dentro, entendida, y la puso hermosa por fuera. La sociedad degrada a la mujer porque dice, no, porque simplemente es bella por fuera. No, Dios la hizo completa, completa. Dios no hace nada a medias, Dios lo hace completa. Hermosa por fuera, inteligente por dentro, de buen entendimiento. Ese es el diseño divino, ese es el diseño original. Así son las mujeres de reino. Yo le estoy hablando a mujeres de reino, a mujeres sabias, a mujeres entendidas, a mujeres inteligentes, a mujeres hermosas. Porque tengo la tarea como predicador, como ministro competente del Evangelio, recordar la identidad original. Y Dios me ha dado la tarea de trabajar en la temática, y con ese propósito me dirijo a tu vida y a la vida de tu familia, a tu ministerio, para que recuerdes. Porque en medio de tanta violencia, Dios mío, es que es impresionante los niveles de violencia que hay en el mundo, y cómo los feminicidios, como la violencia intrafamiliar, como la impotencia de la mujer en medio de esos machos salvajes, que hoy es impresionante, Dios mío, todos los días. Y ahora con esta pandemia se multiplicó la violencia intrafamiliar, y siempre el objetivo militar son los niños y las mujeres, de una manera particular, es decir, la maldad ha inclinado, sí, hacia la mujer. Por eso estos mensajes están orientados a recordarte que ese no es tu final, que si escogiste vivir con un necio, esa es la primera fase, o Dios te lo transforma a través de tu inteligencia, o te lo quita. En el caso de Abigail, Dios se lo quitó. Dios se lo quitó, porque una vez quiero leerte ahí en el capítulo 25, Abigail va y atiende, resuelve el problema que el esposo había causado por una situación de negligencia. Ella va y resuelve el problema, y cuando viene
le cuenta, pero mire que cuando regresó, el hombre ni se dio cuenta porque él siguió con una borrachera. Imagínense, un borracho, estaba con una borrachera. Cuando él regresó, dice, voy a leer aquí en el versículo, en el capítulo 25, en el versículo 18. Abigail decide ir a atender el asunto, resolverlo, pero no le dijo al marido, porque si le hubiera dicho se había complicado las cosas, porque el hombre era de mal proceder. Entonces ella fue, atendió, resolvió la situación y cuando ya la resolvió regresó a la casa. ¿Sí? Regresó a la casa. Y quiero que, por eso te pongo la tarea para que te leas, porque hoy no podemos leerlo, hoy queremos profundizar en el antes y el después, para que tú veas que lo que estás viviendo tú, lo que estoy viviendo yo es una leve tribulación momentánea, porque al final es la gloria y la excelencia. Entonces dice aquí en el capítulo, en el versículo 35, en el 36. Y Abigail volvió a Nabal, o sea, ella fue y resolvió el problema. Se enfrentó a la situación de amenaza de David, calmó la tormenta, resolvió el problema con inteligencia, superó el reto, dejó las cosas en calma y regresó a la casa. Y cuando regresó a la casa encontró al marido en esta condición. Versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Quiero que tengas presente dos cosas. Primero, cuando ella se enteró que Nabal había agredido con palabras ofensivas a David y que había provocado que David reaccionara violentamente en contra de él y de toda la hacienda, ella no le comentó a él, porque si le comenta seguramente las cosas se habían puesto peor. Fue y resolvió el asunto sabiamente, y una vez que lo resolvió bien, y cuando regresó a la casa, cuando se fue, el hombre estaba furioso, y cuando regresó, el hombre estaba borracho. No se dio cuenta que con sus acciones había generado una situación de amenaza letal, peligrosísima. Por eso es que te pongo la tarea que te leas el capítulo, porque David había decidido acabar con todo lo que encontrara en esa hacienda. Entonces, cuando se fue, no le comentó, porque si le comenta, la cosa se pone peor. Y cuando regresó, tampoco le habló porque lo encontró borracho. Estaba el hombre en un bacanal, borracho. Y como era insolente, y como era de mala conducta, y como es terco, obstinado, seguramente si se da cuenta que ella había actuado así, la había agredido. Porque normalmente cuando están en esta borrachera, muchos machos lo que hacen es agredir a su mujer y a sus hijos, porque sus borracheras y todas esas cosas. Bendito mi Dios por eso te digo, mujer, si te ha tocado esta situación, esta es una muestra dentro de una población. Abigail representa a, a todas las mujeres que en el mundo, siendo sabias y nacidas para vivir con un rey, escogieron vivir con un sabio, con un necio, con un insolente. Pero que Dios te diseñó para vivir con un rey, con un hombre de linaje real, con un hombre de clase alta. No estoy hablando de clase alta cuando estoy hablando de las clases, de los estratos humanos. No, clase alta son los que somos Made in cielo, los que fuimos aprobados en el cielo, los que fuimos escogidos en la eternidad, los que fuimos escogidos antes de la... Esa es la clase alta. Es que la verdadera clase alta no es los estratos en la tierra, sino la elección en el cielo. Esa es clase alta. Y son hombres y mujeres de linaje, vienen con esa casta. Por eso en esta historia vamos a ver linaje, naturaleza, origen, tu origen. Porque mientras no recordemos nuestro origen, nosotros nos comportamos como terrenales. David, al olvidarse de su origen, se estaba comportando como un terrenal. Y Nabal era un hombre natural que tenía comportamientos de mala conducta y de insolencia, pero Abigail era una mujer sabia y entendida que tenía una buena conducta. Por eso dice, muestre, si hay alguno sabio y entendido, muestre sus buenas obras con sabia mansedumbre. Y ella mostró sus buenas obras con sabia mansedumbre. Dice que no le contó al marido porque lo encontró borracho. Cuando se fue,
estaba furioso y amargado, y cuando regresó lo encontró borracho. Pero ella ya había resuelto sabiamente la situación, había impedido el derramamiento de sangre, había calmado la ira del rey, había atendido la situación con sabiduría y regresó a su casa y se encuentra con esta situación. Pero quiero leerte en el versículo 37 lo que hace, para que mires cómo cuando se opera con sabiduría, tú no tienes que usar el ejército, las alianzas humanas, la fuerza que es la sabiduría humana, sino el espíritu. Y ella actuó en el espíritu, con entendimiento y con inteligencia espiritual. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. O sea, tuvo un infarto, un paro cardíaco. Es decir, de esa manera vino el juicio para él. Le contó lo que había pasado el día anterior, le contó la situación de amenaza, le contó el efecto colateral que había tenido sus palabras, la forma como ofendió a David y a su ejército y el peligro en el que estaban. Pero ya la situación estaba resuelta. Ella le contó al otro día y cuando le contó, dice aquí, lo voy a leer acá en esta, por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido y al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón, un paro cardíaco, y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Es decir, tú no vas a vivir toda la vida con una relación tóxica, no vas a vivir con una excelente y de mala conducta, no vas a vivir toda tu vida. O se transforma recuperando su identidad para que te trate con la dignidad de lo que tú eres, o Dios lo quita. Mira que aquí el que le quitó a Nabal, el que le quitó a Abigail, a Nabal fue Dios. De una manera, Dios le concedió la gracia porque ella había nacido para un nivel superior, había nacido para vivir con un rey, pero en su primer tiempo de su vida había escogido vivir con un necio. O se transforma o Dios lo quita. ¿Para qué Dios permite que un hombre y una mujer vivan en estas condiciones? Para aprender la escuela del fracaso inteligente, para saber lo que no se debe hacer. Pero son millones de personas que viven esta experiencia. Entonces aquí estamos leyendo con una muestra, porque Abigail representa a todas las mujeres sabias que saben superar la etapa de haber elegido neciamente una mala relación. Representa a todas en el mundo, es una muestra de un conjunto. A eso representa ella, una muestra, es una representación, es una piedra preciosa de todas esas mujeres que no se van a quedar ahí en el lodo, que no se van a quedar ahí en el pantano, que no se van a caer en el dolor, que no se van a quedar en el abuso, no se van a quedar en la violación, en el ultraje. No, ellas van a pasar a su identidad para vivir la gloria y la excelencia, para vivir en la dignidad para la que nacieron, para vivir en la altura de la gracia, para vivir en la altura real, para vivir en la posición para la que fueron. Abigail no se quedó. ¿Sabes que Abigail nació para ser la esposa del rey? ¿Sabes? Proféticamente ella estaba diseñada para ser la esposa de un rey y para vivir en un palacio. Pero en su primer tiempo de su vida vivió con un necio. Y aunque el hombre era rico, era un tipo mezquino y de mala conducta. Pero ella había nacido para vivir en la abundancia y en la sobreabundancia, sino que era cuestión de tiempo. Y por eso aquí nos muestran las dos facetas. Por eso es que hoy queremos mostrar el antes y el después, para que tú tengas presente que todos tenemos un pasado y un presente, un antes y un después. Antes de la cruz, hombres naturales que escogemos con nuestro parecer. Después de la cruz, hombres y mujeres espirituales que somos escogidos con Cristo para un propósito. Vida con sentido, con propósito, vidas influyentes, vidas transformadoras, gente inteligente, sabia, prudente, de buena conducta, de buen proceder, de calidad de vida y de inteligencia para escoger conforme al propósito. O sea, aprendemos, entramos en otro nivel, tenemos una capacidad superior para escoger, para vivir, para disfrutar, para prosperar, para avanzar, para tomar decisiones, para transformar destinos de naciones, para transformar destinos de generaciones, para transformar ambientes, totalmente.
Esta mujer, cuando despertó a su identidad, transformó su ambiente, desarmó la ira del rey, se liberó por gracia de Dios de ese hombre insolente y de mala conducta. Por gracia Dios se lo quitó y le dio un hombre, verdaderamente un rey, el mejor rey de la historia. Porque había nacido para vivir con el mejor, pero estaba viviendo con el peor. Porque dice en 1 Samuel que el hombre escoge conforme a lo que tiene al frente, conforme a los ojos, a la apariencia, pero que Dios escoge conforme al corazón. Seguramente Abigail escogió a este hombre conforme a la apariencia exterior, pero Dios le consiguió uno que estaba conforme al corazón. Recuerde que Dios dijo: he hallado a David, varón conforme a mi corazón. Y David era el que estaba, porque esta mujer al final se casó con David, ¿sí? Cuando murió este hombre, dice ahí, unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Cuando David se enteró que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. Primero, el Señor lo libra a él. Segundo, el Señor la libra a ella de ese necio. Libró a David de cometer una cosa, pero por eso te pongo la tarea que te leas, que escuches el primer mensaje, porque hoy no tenemos tiempo de leer todo el poema profético que declaró esta mujer, el más largo, el más completo, el más perfecto, especial de Abigail, o sea, la mujer que sabe hablar a un rey. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail, proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Le quitaron un necio y le dieron un sabio. Le quitaron un hombre violento y le dieron un rey. La sacaron del anonimato y la trajeron al palacio real. Esa es la gracia, esa es gracia pura, porque no es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Y solo esto lo hace Dios. Por eso cuando nosotros leemos estas historias, que son las historias, los testimonios de Dios, de cómo Él fue poniendo la muestra representativa de sus embajadores y embajadoras en la tierra, nos va mostrando hombres y mujeres que lo representaron con honor, con altura, con excelencia. Y esa es una gracia manifiesta. Entonces dice ahí: David nos ha enviado a pedirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavar los pies a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir. Se montó en un asno y acompañada de 5 criadas se fue con los mensajeros de David. Después se casó con él. Después se casó con el rey. ¿Por qué? Porque era una reina para vivir en el palacio. Era una reina para vivir con un rey. Se casó con el rey. A ese rey que ella le habló, que se le había olvidado su identidad, a ese rey que ella le habló con esa sabiduría, con esa inteligencia, a ese rey que la respetó, ese rey que la reconoció, ese rey que quedó asombrada con esa mujer, con esa inteligencia que Cristo le había puesto, con ese entendimiento que Cristo le había puesto, para recordarle al rey su verdadera identidad, para que no se comportara como Nabal, como un salvaje. Ahora entonces quiero hacer este comparativo para en esta segunda fase, bueno, el comparativo, el antes y el después. Entonces, virtudes especiales de Abigail: buen entendimiento, hermosa apariencia, la mujer sabia que habla bien a un gobernante de naciones, recordó al rey su dignidad real y visión de reino, habla con diplomacia real, habla con humildad, asumió ella la culpa por los actos de su esposo y así apaciguó la ira del rey, protegió la vida de su marido y de toda su casa de un desastre inminente, evitó un derramamiento de sangre inocente, fue diligente, valiente y decidida, reservó el tema a su marido, Dios la libró de la ira de su marido,
Esperó que le pasara la borrachera a su marido. Obró con generosidad ilimitada, atendiendo a los hombres de David. Su discurso es una obra de arte, ¿sí?, con una riqueza profética desbordante en la historia del Evangelio del Reino, en las naciones dadas por una mujer. Es un discurso, es una joya, ¿sí?, de la riqueza literaria, de una persona que está hablando desde el espíritu, que está hablando desde el propósito, que está hablando desde la cultura de arriba, que está hablando desde lo alto, por la gracia de Dios. Exhortó al rey para que no manchara su hoja de vida, haciendo justicia por sus propias manos. Le recordó al rey su posición de gobernante. Conocía con amplitud la vida del rey, pero su esposo no tenía mentalidad de reino. Con sus palabras alegró el corazón del rey. Recuerde que, haciendo honor especial a su nombre propio, Abigail, fuente de alegría, con sus palabras alegró el corazón del rey David. Lo alegró, lo despertó, lo conectó con lo de arriba y lo sacó de lo terrenal. No se sometió a la insensatez de su marido, pero es sumisa en el sentido de protegerlo del peligro inminente. Si Abigail no va y atiende al rey, Nabal había muerto en manos de David y sus soldados. Tomó la iniciativa en el momento oportuno. Ahora ellos tienen reconocimiento del rey. Ella recibió reconocimientos del rey. Enviada de Dios. Dios la reconoció como enviada de Dios. Apostolado de gobierno. Destacó su buen juicio e inteligencia para hablar. Dijo que le impidió derramar sangre inocente. Dijo que le impidió hacer justicia por su propia mano. Aceptó el acto de generosidad de la ofrenda de paz y la recibió. Reconoció su dignidad, que era una enviada de Dios, y le tuvo respeto. La invitó al palacio para que fuera su esposa y gobernara juntamente la nación de Israel. Tuvieron un hijo y llamó su nombre Daniel. Daniel significa justicia de Dios. Declaro justicia para ti, para mí, para todos los santos, para todas las mujeres en todas las naciones, justicia. Porque aunque tienes poca fuerza, Dios te ha abierto una puerta nueva, un nuevo tiempo, una nueva temporada, un nuevo nivel. Te van a tener respeto, no te van a faltar al respeto, no te van a agredir, no te van a ofender, no te van a humillar, no te van a arrastrar. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho justicia. Ese Daniel tuvo un hijo, porque con Nabal, con este necio no tuvo, pero con David, el rey, sí tuvo un hijo, y se llamó Daniel. Y yo estoy convencido que este Daniel fue el Daniel de Babilonia, un hombre sabio que salió de un corazón de una mujer sabia, de un vientre de una mujer sabia, salió de una fuente de vida. Esto es una obra de arte de la gracia de Dios. Sí. Bendito mi Dios. Y hago el paralelo, el antes y el después. El antes de Abigail y el después. Antes era la esposa de un hombre insolente y de mala conducta. Estaba viviendo una leve tribulación momentánea. Sí. Pero las aflicciones del tiempo presente no eran comparables con la gloria que iba a vivir. Sí, no eran comparables. Entonces, antes vivía bajo la sombra de la insolencia y la mala conducta de su marido. Estoy hablando del antes y ahora comparo el después. ¿Sí? Antes y después. Vivía en el anonimato de su vida familiar. Nadie la conocía. Anonimato de su vida familiar. Poseía talento, pero lo tenía enterrado. Debía soportar todos los días el comportamiento de su marido. No se conoce por cuánto tiempo vivió así, pero conservó su potencial intacto. Nunca perdió su potencial original. Hasta llegó el momento importante porque la visita del rey la conectó con su destino profético y le despertó su vocación y su llamado, su papel estelar, el propósito en su vida, su misión, porque iba a pasar a la historia, iba a dejar un legado, iba a representar a Dios con honor y con altura, iba a transformar generaciones, iba a transformar destino de naciones. Antes vivía en la hacienda con su marido.
Vivía como si fuera una mujer estéril, no tenía hijos, que para ese tiempo era una vergüenza pública en Israel. Por eso en Lucas 1:24 dice que Elizabeth dijo que Dios quitó la afrenta ante los hombres. Era una mujer sabia que vivía con un hombre insolente y de mala conducta, vivía con un hombre necio. Era una mujer que siendo alegre vivía con un hombre amargado, insolente y de mala conducta, con un hombre triste. Ahora el después de Abigail. Después, porque estoy hablando del antes y el después. Antes, tribulación momentánea. Después, gloria y excelencia. Antes, con un terrenal, luego con un espiritual. Antes vivía en el campo, ahora vivía en el palacio. Ahora después, era la esposa del mejor rey de la nación de Israel de todos los tiempos. La esposa del mejor. Ahora era una ayuda idónea de un gobernante. Ahora era una transformadora de naciones. Ahora era una mujer inteligente que iba a vivir con un rey que fue el mejor. Después vivió, sí, después. Vive como la ayuda idónea del mejor rey de Israel. Vive en la vida pública de todo el pueblo de Israel. Vive como la reina elegida en el palacio real del rey. Ahora es una mujer fértil que engendró un hijo de nombre Daniel, que significa justicia de Dios. Justicia de Dios. Qué grande es cuando Dios hace justicia y te saca a ti y a mí del lodo. Por eso quiero leer el Salmo 40, como Dios lo hace sacar a uno, lo saca. Para eso lo saca. A esta la sacaron del lodo, de un amargado. Dice ahí en Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en el Señor. Cuando esta historia que yo estoy leyendo la lean, la escuchen millones de mujeres en el mundo, dice ahí, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor, porque es el que lo saca a uno del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Él es el que lo saca del dolor, de la impotencia, de la violencia, de la conducta salvaje, de la escasez, de esa vida tóxica, de esas relaciones. Ahora era una mujer fértil que engendró un hijo. No tuvo con ese necio hijo, pero tuvo con el hombre sabio un hijo, Daniel. Sí, Dios le hizo justicia, librándola de un hombre perverso sin que ella hiciera justicia por su propia mano. Ahora es una mujer sabia que sabe hablar bien a gobernantes de naciones. Activó su inteligencia para hablar a un rey. Esas son el comparativo. Esas son las dos facetas de esta mujer preciosa, de esta mujer de reino, de esta mujer inteligente. Yo le hablo a las mujeres sabias, a las mujeres entendidas. Estás viviendo una leve tribulación momentánea, el final es la gloria y la excelencia. No naciste para vivir en una relación tóxica, naciste para vivir con un rey, porque eres una reina, porque eres una mujer virtuosa, porque eres una mujer sabia, porque eres una mujer entendida, porque eres una mujer hermosa como lo define Dios. Esta es la misión que tenemos nosotros como ministros del Evangelio, recordarle a hombres y mujeres su identidad. Ella le recordó a David su identidad. Y cuando David se dio cuenta de su identidad, cambió de actitud. Sí, cambió de actitud. Quiero leerte, precisamente aquí voy a aprovechar para leerte la historia. Si no has tenido la oportunidad de escuchar la primera, pero voy a leerte. Es decir, el rey David, voy a regalarte la historia para que te quede la narración y para que en este mensaje que si no escuchas el otro, aquí te quede completa. A ella le traen la noticia que David ha decidido venir a agredir violentamente, a derramar sangre inocente. Y entonces ella, voy a leerte el discurso.
porque esto es un poema, un poema. En el versículo 1 Samuel 25:17. Le traen la noticia inmediatamente, el criado trae la noticia y esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo tiempo que anduvimos con ellos por el campo. Jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños. Cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tanto mal genio que ni hablar se puede con él. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres, es decir, preparó una comida. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, le dijo a los criados: adelántense que yo sigo. Pero Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Se montó en un asno y dice que David venía de David recién había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por bien, me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Esta era la decisión. David ya estaba decidido a hacer un desastre. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose, rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos, tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Ella estaba profetizando un evento que iba a pasar futuro. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo y de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad, cuando le haya dado la victoria, cuando el Señor lo haya puesto en el palacio, cuando el Señor lo lleve, porque este ya era rey, nombrado, sino que todavía no había tomado el cargo, pero ya era rey, sino que a él se le estaba olvidando que era rey. Y bueno, aquí te leí el discurso memorable, el discurso que pasa a la historia de una mujer sabia que le sabe hablar a un rey, sí, que le sabe hablar a un rey. A mí, aquí en esta historia también me llama mucho la atención la palabra que te ha tenido respeto, o sea, que la respetó, le tuvo respeto, es decir, respeto, reconocimiento, reconoció sus cualidades, reconoció sus respetos. Sé que no te van a faltar al respeto, mujer. Sé que no te van a faltar al respeto. Y bueno, te recuerdo y les recuerdo a todos que están invitados al Zoom que hacemos de edificación, la mujer en la mente de Dios, la mujer en la historia de las naciones. Y te recuerdo para que tengas presente. El ID de la dirección es 814-3557-2465. Todos los jueves de 7 a 8
estamos allí en estas temáticas. Mensajes para mujeres que transforman hombres. Mensajes para mujeres que transforman destinos de naciones. Mensajes para mujeres que transforman destinos de generaciones. Te esperamos que nos acompañes. Invita a las personas que sean. Comunícate con nosotros, estamos para servirte. Este servidor, Nelson Mina, es director nacional de edificadores. Nosotros hacemos trabajo en la nación, escribimos literatura de reino, hacemos los mensajes por el Facebook, por el YouTube, por el Instagram. Puedes entrar a las temáticas, en temas de gobierno, en temas de emprendimiento, modelos de empresarios del reino, y estás invitado a que estés con nosotros en esta causa de edificación, porque tenemos la tarea de educar las naciones. Somos los educadores de las naciones. Sí, somos los que tenemos que transformar la cultura de las naciones con el Evangelio. Sí, el apóstol Pablo dijo que el ministerio que él recibió, lo dice en Hechos capítulo 20, sí, y este ministerio fue el que yo recibí. Este es el ministerio que yo recibí de parte del Señor. Por eso dice Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estos son testimonios del Evangelio de la gracia de Dios en la historia, en los tiempos. Dios mostrando esas perlas preciosas que representaron la iglesia en ese entonces. En este caso esta mujer era una muestra de Cristo, de esa mujer sabia que habla el proverbio, de esa mujer inteligente, de esa mujer hermosa, que no usa la violencia, que no usa el ejército, las alianzas humanas, sino que usa el espíritu, la sabiduría de arriba. Por eso en el libro de Santiago habla de las dos sabidurías, la humana y la divina. Y ella era una sabia que vivía con un necio. Era un contraste, pero gracias a Dios que le hizo justicia y la libró de esa clase de vida. Y quiero terminar leyendo Santiago capítulo 3 para hablar de la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. En Santiago 3:13 dice así, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidia, amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es, ante todo, pura, pureza de motivo, pureza de corazón, ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Esta es sabiduría, y esa fue una mujer sabia. Esa representa a las mujeres sabias de todo el planeta. Por eso esta mujer es un homenaje de la gracia, un regalo para las generaciones, para que tú recuerdes tu origen, para que tú recuerdes tu papel estelar, para que tú recuerdes esa gracia de Dios. Y te recuerdo que esta mujer dejó un legado en la historia. Y esta mujer representa a Abigail, fuente de alegría. A todas aquellas mujeres que en todo el mundo, siendo sabias, escogen vivir con un hombre necio, que les hace vivir como esclava, habiendo nacido para vivir con un rey, que les otorgará disfrutar de la plenitud de la libertad integral. Nació sabia, sí, para vivir con un rey, pero en su primera fase estaba viviendo con un necio. Declaro que esta palabra ha caído en buena tierra. Declaro que el propósito de Dios se cumplirá.
Te puedes comunicar con nosotros al 318-856-6817. Escríbenos si estás interesado en las temáticas que estamos desarrollando. Ahí vamos a hacer la mujer en la historia, empezando desde Eva hasta Apocalipsis. Desde Eva hasta la iglesia plena, completa en toda su plenitud, y haciendo un paralelo entre la iglesia y la mujer, y mostrando el papel del hombre en la historia de las naciones y la mujer en la historia de las naciones, hasta que tengamos hogares en armonía y tengamos hogares diferentes y una generación distinta. Nos vemos en la próxima. Te puedes comunicar con nosotros al 318-856-6817, y para mí es un honor compartir contigo estas temáticas de edificación que nos recuerdan nuestra fuente de origen. Te declaro bendecida con toda bendición, prosperada, completa, diseñada para la grandeza y con inteligencia superior para el propósito eterno.